Hola, soy Juan Mari Ruiz, bienvenidos a Web Academy. El tema de esta semana me lo sugirió Francisco, uno de los habituales de este canal, que me preguntó a ver si podía hacer algún vídeo más sobre articulación. Ya hicimos unos cuantos el año pasado, hablando de las diferencias de un picado más suave, un picado un poco más duro, acentuación, etcétera, y de qué dependía cada uno de ellos. En el vídeo de hoy lo que vamos a tratar es de la agilidad, de cómo ganar velocidad con la lengua. Para eso, como siempre, ya sabéis que me encanta hacer ejercicios con la caña. Es la base de todo. Con la caña controlamos el sonido, controlamos la afinación, amplitud del sonido, colores, etcétera. Y también, lógicamente, la articulación, porque simplificamos mucho el mecanismo. Ya no dependemos del oboe, no añadimos problemas de digitaciones, por ejemplo, y nos dedicamos al movimiento puro de soplar y articular ese aire con la lengua. Porque recordad, y esto es muy importante, que lo principal para tener un buen picado es tener un buen ligado, tener un buen envío de aire, bien apoyado en la base de los pulmones, bien sostenido el sonido, y sobre ese sonido podemos actuar. He hecho una nota larga, sin siquiera picar el principio. A esta le puedo añadir el ataque inicial o sucesivos ataques. Ahora ya sobre esto puedo trabajar. Voy a intentar mantener siempre igual el sonido en varias notas largas como ahora. Pero me diréis que todavía es muy lento esto. Vamos a ir ganando velocidad, pero no de repente y con todas las notas igual de rápidas, sino introduciendo ritmos, que sabéis que también es una de las bases de mi trabajo sobre escalas, sobre arpegios, etcétera, del cuaderno de estudio. Estos ejercicios, que son muy simples, los suelo hacer casi a diario con mis alumnos, como calentamiento, después de hacer, etcétera, los ejercicios de emisión. Unos cuantos para comprobar que la lengua está en su sitio y que articula bien el aire, que a su vez también está bien mantenido. Después de eso, vamos a pasar al oboe. Podemos tomar una escala sencilla, digamos sol mayor, no empieza demasiado grave, no tiene digitaciones difíciles. Y primero vamos a tocarla en negras planas, en una octava. He asegurado el envío de aire, tengo el sonido estable y he tenido unas cuantas notas. Vamos a desdoblarlas. En lugar de negras, vamos a hacer corcheas. Todavía sencillo, pero cuidado, siempre analizando que no vayamos perdiendo calidad por el camino. Tengo la misma estabilidad, el sonido se mantiene igual. Ahora vamos a meter el ritmo que he tocado de los primeros con la caña. Corchea con puntillo, semicorchea. Vamos avanzando.
podemos ir añadiendo ritmos. Siempre parto de una nota, una corchea, donde estabilizo el sonido, y luego puedo añadir 2 notas, 3 como he hecho ahora, con un tresillo, podríamos hacer fusas, etc. Siempre con esa premisa fundamental, que mantenemos bien el envío de aire. Pero hasta ahora estoy haciendo, aunque sean más rápidas, siguen siendo notas no staccato, solamente notas picadas. Ahora voy a hacer este mismo que he hecho, corchea, tresillo de semicorcheas, pero staccato. Me aseguro en la nota larga que mantengo bien el aire y la lengua va a estar un poco más de tiempo cada vez contra la caña, lo que va a dar un ataque un poco más corto. Vamos a comparar. Hago como antes. Lo mismo, pero el soporte de aire que está detrás del sonido es exactamente el mismo. Lo comprobamos en la nota larga. Las otras son un poco más cortas porque la lengua está un poco más de tiempo contra la caña. Repito. Comparo con el de antes. Esto lo puedo ir complicando todo lo que quiera. Ahora podría hacer corchea 4 fusas. Tom, toco, toco, tam. He dicho toco, toco, pero no. Toto, toto, ta, porque es picado simple, ¿eh? Esto no es picado doble. O, ¿por qué no? 2 semicorcheas, 4 fusas. O todo fusas. Y al final se me ha trabado, al final no me ha salido del todo bien. También esto es una cosa importante. El picado no es una cosa que podamos trabajar 2 horas seguidas. Llega un momento que la lengua se cansa, es un músculo que, como todos los músculos, se puede fortalecer, se puede trabajar, pero llega un momento que se puede saturar. Ese es el momento ideal para dejar el ejercicio de picado y retomarlo dentro de un rato o mejor al día siguiente. Esta ha sido la primera clase sobre agilidad del picado. Hemos hecho en una tesitura cómoda, solo una octava. Otro día hablaremos de la tesitura aguda, que tiene sus particularidades, y sobre todo de la grave, que gasta más cantidad de aire y puede presentar algunos problemas. Y también de sincronización, ya de digitaciones un poco más complicadas con el staccato. Pero eso será otro día. Os veo la semana que viene.